¿Qué tal, amigos? Hoy me gustaría hablar de España y de Europa, porque yo soy una de esas personas que quiere a su país y que le duele no mucho, sino muchísimo lo que está ocurriendo en este momento en España y en Europa. Hay una invasión silenciosa, yo creo que esto no lo puede negar nadie, del Islam en toda Europa, también y mucho en España. Estamos permitiendo que un país como Marruecos, que no es un país amigo, lo he dicho en decenas de ocasiones, no es un país amigo, nos siga atosigando, en este caso a las Islas Canarias y por ende a toda España, enviándonos día sí y día también multitud de pateras y cayucos que salen incluso de la capital del antiguo Sáhara español, El Aaiún, y que aquí, no sé por qué extraña razón, vamos a rescatar de forma continuada, aunque esté, como ha pasado este fin de semana en Canarias, a casi 200 millas de las islas, cuando la ley que autoriza ese tipo de rescate, que posibilita ese tipo de rescate, prima primero que nada a los países continentales y a los estados archipelágicos, que no es el caso de Canarias, a que sean ellos los que rescaten a las embarcaciones que estén en apuros o en situación de peligro. Sin embargo, somos nosotros, aquí en Canarias, quienes vamos a rescatar a muchísimas millas de las islas a diferentes pateras que nos manda el sultanito de Marruecos. Eso lo permite el gobierno de España, que sigue financiando a Marruecos con todo tipo de operaciones, regalando incluso material a su policía para que después ellos no hagan absolutamente nada para parar en origen, es decir, en Marruecos, es decir, en el antiguo Sáhara español, a la mafia que allí está asentada y que tiene sin ninguna duda contactos también en Canarias. La inmigración ilegal es un negocio. Hay alguien que está empezando a aprender que las cosas no pueden seguir siendo como están siendo. En España hay muchos jubilados que apenas tienen para vivir con la jubilación que reciben, después de haber trabajado toda una vida. En España hay multitud de familias que están en las colas del hambre porque no tienen absolutamente nada con lo que vivir. En España hay multitud de parados a los que ya se le ha acabado la prestación, que tienen serios problemas económicos. En España tenemos la luz más cara de la historia, hasta un 200% más del costo por el gobierno que tenemos. En España tenemos una colección de mentirosos, empezando por el psicópata Pedro Sánchez, que no hacen nada más que destruir a España todos los días con un discurso de odio. Con un discurso que son el que ataca, poniéndose como víctima, diciendo que es el atacado. El que ataca con un discurso de odio es el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez a la cabeza. El que ataca con un discurso de odio es Podemos. El que ataca con un discurso de odio es el independentismo. El que ataca con un discurso de odio es todo aquel que quiere destruir a España. No se sabe muy bien por qué razón. Lo que está haciendo ahora mismo la señora Armengol en Baleares, incluso expedientando a los médicos, no que no hablen catalán, sino que no lo entiendan, es algo esperpéntico que va contra la línea de flotación de lo que es este gran país que se llama España. Pero además permiten discursos buenistas con la multitud de salvajes que estamos acogiendo en nuestro país y que vienen de fuera, no respetando nuestras costumbres en absoluto, agrediendo, robando y violando a gente en nuestro país. En nuestro país. Los MENA
Por favor, no le llamemos MENA. Los MENA son menores extranjeros no acompañados. Les gusta decir MENA porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos. Pero por favor. No chicas, no fuera. Desde el primer día que puse un pie en España, agradecido porque se le había cogido. Estudié español con el diccionario. Policía maricones, me toca ven buscar mi problema. El Islam es un peligro real. Alguien puede decir, ¿es islamofobia? No, no es islamofobia. Es tratar de que aquí en España se respeten nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir. In the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Takbir!
Estoy de acuerdo con San Juan Pablo II, lo que dijo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Lo que estamos viviendo es la conquista silenciosa del Islam a Europa. Y lamentablemente Europa no tiene el conocimiento exacto del Islam y no sabe cómo actuar frente al Islam. Por eso hay muchísima gente cuando hablan del Islam pues, y dicen que es una religión de paz, o el Corán es un libro de paz, sin conocer el Islam, sin leer la historia del Islam, sin convivir con el Islam y sin conocer profundamente el Corán, hacen estas afirmaciones. Juan Pablo II tenía un conocimiento exacto del Islam, por eso dijo eso. Y no solamente Juan Pablo II, lo dijo también Yusuf al-Qaradawi, el máximo dirigente de la comunidad musulmana en el mundo. Dijo que vamos a conquistar Europa por el vientre de nuestras mujeres. Este es un estudio, lo hicimos hace muchos años y estamos viendo que los musulmanes están creciendo 4-1 dentro de Europa. La natalidad musulmana está creciendo 4-1 en Europa. También Muammar al-Gaddafi dijo, antes de su muerte, dijo, no vamos a conquistar Europa y gracias a las leyes y las constituciones europeas. El Islam se va a hacer con Europa gracias a los políticos europeos. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, no están tomando unas medidas exactas o concretas contra el Islam y el fanatismo islámico. El Islam es un peligro real para Europa y para todo el mundo. Es una amenaza para nuestra civilización y hay que tomar medidas contra el Islam. No es de recibo, y menos mal que en Badalona, el alcalde de Badalona ya ha empezado a tomar conciencia de ella, no es de recibo que para la oración de los musulmanes ocupen una plaza entera y se lo permitamos. A los musulmanes de Badalona les han quitado su lugar de rezo justo antes de que comience el Ramadán. El alcalde popular, Xavier García Albiol, les ha prohibido reunirse en la plaza habitual de cada viernes, que hoy está tomada por la policía. A cambio, les alquila un instituto por 30 euros la hora y una fianza de 6.000 más. Según García Albiol, a la comunidad musulmana le sobra el dinero y asegura que su medida no es discriminatoria. Que lo que tienen que hacer es darme la dirección de su casa y yo les voy a mandar durante 8 años 2.000 personas a rezar por semana, o sea, por el Ramadán, y cada viernes a la puerta de su casa a estos que me dicen que es racista, y a ver qué les parece. No es de recibo que una partida de cobardes en Valencia hayan retirado una falla porque estaba a la media luna del Islam porque podían molestar a estos individuos. Pues miren, esto se tiene que acabar radicalmente. Es más, todo aquel musulmán, todo aquel islamista que se comporte como se están comportando, y lo van a ver ahora en sucesivos vídeos, hay que expulsarlo de España. ¡Eso es normal! Está Alicia llamando, ¿Lo has grabado? Sí, yo lo he grabado. No, la pega mi tío, ¿A quién? No. ¿Dónde están? No. ¿Dónde están? Por favor.
¿Y la policía dónde está? O sea, han dicho que iban a volver y se han ido. Por favor, por favor. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Te han pegado, Andrea? No voy a evitarlo. ¡Por favor! Cuando un país, en este caso el Reino Unido, por no molestar a los islamistas, tienen el alcalde de Londres, es musulmán y además justifica el terrorismo. El alcalde de Londres, junto con otros muchos más alcaldes que hay en ciudades importantes del Reino Unido, justifica el terrorismo. Cuando se le permite rezar la oración desde el puente de Londres, es que aquí algo está podrido. Podrido hasta el tuétano. La primera ministra de Dinamarca ha tomado conciencia de que ya no se puede estar regalando dinero a esta gente que viene aquí a no dar un palo al agua, y que además nosotros les sufraguemos vivienda, manutención, dinero para gastar. Y un país de 8 millones de habitantes no puede recibir una inmigración descontrolada islámica, porque saben que desaparecerán como país. Y déjeme ponerle dos ejemplos. El primero es Suecia. Suecia tiene 8 millones de habitantes, aproximadamente la población de Hungría, pero ha mantenido las puertas abiertas. Suecia está a punto de convertirse en un estado fallido. ¿Por qué? Porque los servicios sociales suecos, que son extraordinarios, de pronto se encuentran con una llegada masiva de inmigrantes que ni se integran ni se quieren integrar. Y los ancianos suecos, que tienen 70, 80 o más años y son cuidados extraordinariamente, de pronto encuentran con que no pueden salir a la calle, no pueden vender su vivienda y marcharse a otro sitio, porque ¿quién va a ir a vivir a una población de 10.000 habitantes donde de pronto ya 5.000 son musulmanes? Y lo que era el paraíso escandinavo es el infierno escandinavo. El otro caso es Noruega. En Noruega, que no está en la situación de Suecia, pero que se va acercando a pasos agigantados, el ministro de Cultura es un musulmán de origen pakistaní. Sus declaraciones cuando asumió el Ministerio de Cultura en Noruega era: primero, yo no conozco la cultura noruega. Y segundo, voy a hacer lo posible por acabar con eso que ustedes llaman cultura noruega. Esto a lo mejor hay gente que le encantará, van a desaparecer los noruegos, a fin de cuentas, un país pequeño, que han tenido algún compositor, pero en fin, tampoco, y fiordos y cosas de este tipo, pero no mucho más, y hay gente que a lo mejor considera que los inmigrantes musulmanes van a acabar con ellos y eso va a ser una conquista de la humanidad, pero hay que comprender que los noruegos no lo vean así. De modo que el problema en Europa no es un problema de falta de integración, es que es imposible esa integración. Basta recordar que en el atentado de 2017 en Barcelona, ¿os acordáis? Agosto de 2017, los atentados brutales de Barcelona, los dos musulmanes, inmigrantes ilegales, que perpetraron aquellos atentados, estaban recibiendo mensualmente, estando ilegalmente en España, estaban recibiendo mensualmente 1.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona y otros 1.000 euros de la Generalitat Catalana. Cada uno de ellos, estando ilegalmente en España, se embolsaba 2.000 euros al mes. ¿Me queréis decir? A ver, pregunta.
muñeca chochona y botella de gaseosa al que la acierte. ¿Me queréis decir qué español, qué compatriota vuestro, nuestro, en situación de exclusión social conocéis? Paro prolongado, paro a partir de los 40 y tantos años ya estás muerto, que esté recibiendo de la administración pública española 2.000 euros al mes. ¿Conocéis alguno? Porque yo no los conozco, ¿eh? Conozco muchos españoles que las están pasando canutas, que están en situaciones de exclusión social, que están yendo a los comedores sociales, que están yendo a por la compra a Cáritas Diocesanas o a la Cruz Roja. Españoles como nosotros, ¿eh? Clase media, profesionales que se han visto abocados al paro, sin horizonte de trabajo, y que pasan por esa situación para la clase media, la pudorosa clase media española, absolutamente humillante, que es la de ponerse en la cola de Cáritas Diocesanas o en la cola de la Cruz Roja para recibir una bolsa con suministros. Ninguno de ellos está recibiendo 2.000 euros al mes. Los terroristas musulmanes de Barcelona, de hace 4 años, cada uno de ellos 2.000 euros al mes. 1.000 del Ayuntamiento de Barcelona, 1.000 de la Generalitat. Esto sigue vigente. Yo os invito a que acudáis a Lavapiés en Madrid. A que acudáis a Lavapiés, que es la Covadonga de la inmigración ilegal en Madrid. Tan es así que un mantero sin oficio ni beneficio, que entró ilegalmente en España, que se dedica a un negocio ilegal, que es vender copias chungas de grandes marcas en la calle, sin pagar impuestos, por supuesto, como los que paga Eugenio, y haciéndole la competencia desleal a los comercios que tiene detrás de donde él pone la manta. Ese mantero es hoy diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos. Eso es la inmigración ilegal en España. Esto es una cortina de humo, la devolución de estos 300 zánganos que vienen a España a eso. Lo de los menas es un negocio con origen en Marruecos. Estos chicos reciben un dinero mensual de la administración en la que se han asentado. Ceuta, Canarias, Madrid, donde fuere. Y ese dinero lo mandan a Marruecos. Por eso sus padres no lo reclaman. Porque tienen al niño en España haciendo carrera. Y la carrera es cobrar de la administración pública española todo tipo de subvenciones. No es de recibo que estemos manteniendo a miles de menas cuando tendrían que estar en su país, devueltos de inmediato, y que aquí los estemos manteniendo. Vamos, no creo. But. Uite cum îl trage de contra.
No es de recibo ver las continuas agresiones, como estos vídeos que también van a ver ahora, de muchachos asalvajados que esparcen la violencia por todo el país. ¿Cielo? Grábalo, grábalo. هيدي تبصر. ¿Cielo? Grábalo, grábalo. هيدي تبصر. No es de recibo que aquí la prensa sea tan indigna que no sea capaz de dar los nombres de aquellos que actúan de forma ilegal, violentando a personas cuando son españoles. La manada de chicos de no sé qué sitio, fulano que vive en no sé qué sitio, son españoles, y cuando son magrebíes los que violan, simplemente digan que es un grupo de muchachos. No es de recibo que la prensa no se haga eco de cuando le parten la boca a una chica en la Puerta del Sol, pleno centro de Madrid, no se diga absolutamente nada. No es de recibo que alguien se meta en un machete, con un machete en el metro de Madrid y diga, no, la gente tuvo que salir por un incidente en las vías del metro. No. Había allí un magrebí con un machete que estaba amenazando a la gente. Eso no es de recibo. No es de recibo que estemos gastando ingentes cantidades de dinero en mantener a esta gente que va contra nosotros. Eso no es de recibo. Y debemos terminar con esto. Debemos terminar de una santa vez. Y alguien puede decir, hombre, racismo, xenofobia, islamofobia. No es nada de eso. La gente de bien, que viene aquí a trabajar, que respeta nuestra costumbre como nosotros podemos respetar a ellos, tiene todas las bendiciones del mundo de todos los ciudadanos de España. Los que no vienen a eso, que vienen a vivir de gorra, que vienen a salvajados, que vienen a agredir, que vienen a robar, que vienen a violar, esos para su casa. No se puede permitir que haya gente que siga construyendo con dinero de Qatar y de Arabia Saudí grandes mezquitas en España. Pretenden incluso que la mayor plaza de toros de Madrid se vaya a convertir en una gran mezquita. No podemos permitirlo. ¿Saben por qué? Porque aunque uno habla de multiculturalismo, lo cierto es que si no hay reciprocidad, si en esos países árabes que son todos una dictadura, todos, incluido Marruecos, todos una dictadura, allí no hay quien se mueva, que denigran a la mujer, que matan y secuestran a los que no siguen el Corán y la Sharia. Si no hay reciprocidad, aquí en España no tendría que haber ni una sola mezquita más y cerrar las que hay. Oiga, cuando en Arabia Saudí alguien, un cristiano allí perdido, quiera montar en un pisito
para atender a los cristianos que hay en ese país no le corten el cuello. Cuando eso ocurra y haya libertad religiosa en todos esos países, aquí también. De lo contrario, Europa, a mí me duele España, está perdida. Porque como además, y lo van a ver también ahora, los nacimientos que se producen en la comunidad musulmana son infinitamente superiores a los que se producen entre los nativos del país. En pocos años, España y toda Europa será musulmana. En 2 generaciones, el Reino Unido y Francia serán musulmanas. Y entonces no va a haber quien los pare. Y uno puede decir, hombre, si la gente los elige, sí. El problema es que cuando esos lleguen al poder, coartarán nuestras libertades. No podrá uno decidir vivir como ha vivido toda la vida en el mundo occidental sin que nadie le diga que hay que respetar la Sharia. Y estos ignorantes, como son los dirigentes de Podemos, Irene Montero, la de Larra, en fin, toda esta gente, también en el Partido Socialista, que hablan de buenismo y hablan, cuando esa gente se vea bajo el yugo musulmán, ya veremos qué hace. Según estudios actuales, para que una cultura se mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor, esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9. Y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si 2 parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la 1/4 parte con respecto a sus abuelos. Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa, la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos.
El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, un tercio de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años. El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado Islámico para el año 2050. El líder libio Muammar al-Gaddafi ha declarado que hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Actualmente hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno alemán ha dicho que se estima que esa cifra se duplicará en los próximos 20 años, lo que significaría 104 millones. Más cerca de casa, la misma historia. En Canadá, la tasa de fertilidad es de 1,6, 5 puntos por debajo de la tasa requerida para que una cultura perviva. Y el Islam es la religión que más crece allí. Entre 2001 y 2006, la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones eran inmigrantes. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad es de 1,6 millones. Contando la inmigración de países hispanos, la tasa sube hasta 2,11, justo el mínimo requerido para mantener una cultura. En 1970, había 100.000 musulmanes en Estados Unidos. Hoy hay más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es hora de despertar. Hace 3 años hubo una cumbre de 24 organizaciones islámicas en Chicago. Las transcripciones del encuentro muestran en detalle los planes para evangelizar América mediante el periodismo, la política, educación y otros. Dijeron: tenemos que prepararnos porque dentro de 30 años seremos más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. La Iglesia Católica ha reconocido que la religión islámica la ha superado en número de creyentes. Hay estudios que demuestran que dentro de 5 o 7 años el Islam será la religión dominante en el mundo. Este último vídeo, este que les dejo ahora, no sé quién lo ha hecho. Ojalá lo supiera para felicitarlo. Pero para mí, mi patria, España, es esto.